Estimados colegas, bienvenidos a nuestra tercera sesión del primer curso internacional de integración de pediatras de urgencia. Reciban un saludo afectuoso de la Asociación Peruana de Pediatría de Urgencias, APEU. Soy la doctora Johanna Dávila Etken, médico asistente del Servicio de Emergencia Pediátrica del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, y el día de hoy se tratará dos temas muy importantes en nuestra labor diaria: el manejo inicial del paciente pediátrico politraumatizado y traumatismo encefalocraniano grave, la primera hora. Reconocer este tipo de entidades como una enfermedad y no como un suceso fortuito e inevitable es fundamental para poder establecer un adecuado abordaje de todos estos procesos. Estas enfermedades tienen relevancia en la salud pública en todo el mundo por ser una causa importante de mortalidad y morbilidad en forma de secuelas físicas y psicológicas que pueden condicionar el desarrollo de la vida de nuestros niños, por lo que es fundamental hacer que esta atención sea óptima. El concepto de la hora de oro enfatiza la gestión eficiente del tiempo para el manejo exitoso del paciente traumatizado, buscando con el menor tiempo posible realizar una aproximación diagnóstica y manejo de lesiones que comprometen la vida. Este eficiente manejo disminuye un 35% la mortalidad y mejora el pronóstico. Me acompañará en la moderación la doctora Sandra Nepo. La doctora es médico asistente de la emergencia pediátrica del Hospital Edgardo Rebagliati Martins. Adelante, Sandra. Buenas tardes con todos, bienvenidos a estas dos charlas. Como ya lo ha mencionado Johanna, es muy importante el manejo en esta primera hora, ya que muchos de ellos, más o menos el 50%, van a mejorar la sobrevivencia de estos pacientes, así como disminuyen las secuelas que puedan tener, ¿no? Para lo cual, en el primer tema, nosotros vamos a tener a la doctora María Cristina Luque Ramírez, quien es jefe de la emergencia pediátrica del Hospital Nacional Cayetano Heredia, así como ha hecho su pregrado en la Universidad Católica Santa María de Arequipa, especialidad de pediatría y subespecialidad de pediatría de emergencia por la Universidad Nacional Cayetano Heredia. Bienvenida, doctora. Bueno, muy buenas tardes. Agradezco la presentación de la doctora Sandra Nepo y agradezco la invitación de la Asociación Peruana de Pediatras de Urgencia, a la vez que aprovecho la oportunidad para felicitarlos por esta iniciativa que hemos visto ha generado gran acogida, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar con la tercera sesión de este curso internacional de integración de pediatras de emergencia, y el tema que vamos a revisar ahora está enfocado en el manejo inicial del paciente politraumatizado. Entonces voy a compartir la pantalla para poder continuar con la presentación. Bueno, están viendo la pantalla, ¿verdad? Así es, doctora. Muy bien. Vamos a empezar, y en realidad la importancia de este tema radica en que el trauma se está convirtiendo en un verdadero problema de salud pública, ya que es una causa frecuente de muerte y discapacidad en la niñez, ¿no? Los objetivos de esta charla son mejorar el manejo del paciente politraumatizado, optimizando su sobrevida y la prevención de las secuelas, así como promover la aplicación de la mejor evidencia en el manejo de dichos pacientes. En general,
en los Estados Unidos de Norteamérica se están reportando alrededor de 11.000 muertes de niños y adolescentes hasta los 18 años, debido a lesiones no intencionales e intencionales, lo que convierte, como repetimos, al trauma como la principal causa de muerte en esta población. Del total de estos traumatismos, el 30% corresponde, esto genera más o menos un 30% de visitas a las diferentes emergencias como consultas debido a procesos tipo traumatismos múltiples. Tenemos acá un cuadro en el cual vemos que entre el primer año de vida y los 24 años de vida y para la población que a nosotros nos compete hasta los 14 años, el politraumatismo es la principal causa de muerte. Mientras que en menores de un año, esta patología ocupa el 5º lugar. De todas estas lesiones, el 90% son lesiones contusas. Ahora, nuestra realidad no dista mucho de la que vemos en otras realidades, ¿no? En esta tabla observamos que en el Hospital Cayetano Heredia, en el año 2018, se ha registrado a los traumatismos de diferentes regiones como la principal causa de consulta al servicio de emergencia, ¿no? Con un 17% más o menos del total de la población. Si a esto le sumamos las consultas que tenemos por traumatismos encéfalos-craneanos o por fracturas de otros sistemas, la incidencia llega alrededor del 20% para el año 2018. Para el año 2019, la patología traumatológica del paciente politraumatizado ha consultado más o menos en un 13% del total de las atenciones que se llevan a cabo en el servicio de emergencia, ¿no? Y eso lo coloca en la segunda causa más común de consulta en nuestra emergencia. De esta forma, el tema de politraumatizados se convierte en un tema importante para nosotros los pediatras que trabajamos en emergencias en los diferentes hospitales del país, ¿no? Las lesiones contusas, como dijimos, son la mayoría de los casos, y en el caso de los niños, siendo un cuerpo pequeño, el impacto contundente, por lo general, genera daños en órganos múltiples, ¿no? Entonces, la afectación multisistémica es la norma, y cuando uno enfoca a un paciente politraumatizado, debe considerar que todos los órganos están lesionados hasta que demostremos lo contrario. Ahora, del total de los pacientes que tienen por politraumatismo, el 87% de los casos se deben a causas accidentales, y existe un 4% debido a deportes que va aumentando con los años, ya que progresivamente hay más deportes de riesgo, ¿no? Que los jóvenes, principalmente los adolescentes, realizan. Y no debemos dejar de considerar un 5% de los casos debido a agresiones. En el caso de las agresiones, en menores de un año, la principal causa de muerte en pacientes politraumatizados se debe a agresiones físicas, a maltrato infantil. Y en niños mayores se debe principalmente a las heridas por armas de fuego. Y en el tema de las causas accidentales, la principal causa es el accidente automovilístico, ¿no? Ya sea el atropello o la colisión entre automóviles, en los cuales el pasajero, que es un niño, por lo general no tiene un cinturón de seguridad. Ahora, cuando manejamos un paciente politraumatizado, generalmente se trata de un paciente con una gravedad leve a moderada. En pocas oportunidades tenemos un politraumatizado severo, sin embargo debemos estar preparados para poder manejarlo. Y en este sentido es importante recordar que los niños son anatómica y fisiológicamente diferentes a los adultos, ¿no? Y esto genera ciertas particularidades en el manejo de los pacientes.
En cuanto a las diferencias anatómicas, tenemos que la cavidad oral, como todos sabemos, es más pequeña y la lengua y las amígdalas son relativamente más grandes. Esto predispone que haya una obstrucción de las vías respiratorias, especialmente en pacientes inconscientes. Otro factor importante es el occipucio, que es más grande en los niños y genera una flexión natural del cuello, lo que provoca obstrucción de las vías respiratorias y puede exacerbar cualquier daño a nivel de la columna. Además, la laringe es más cefálica y es más anterior en los niños y esto puede dificultar su visualización durante el momento de la intubación endotraqueal. El diámetro traqueal de los niños es más estrecho y el espacio que existe entre los anillos traqueales también es más corto. Esto es una consideración importante cuando tenemos un acceso a una vía aérea difícil y podemos tener dificultades para identificar el espacio cricoideo para realizar la punción con aguja para mejorar el acceso a la vía aérea. Ahora, los niños menores de 8 años tienen una cabeza proporcionalmente más grande y como resultado de esto, los traumatismos encefalocranianos siempre están presentes cuando se tratan de pacientes politraumatizados, ¿no? Y el traumatismo encefalocraniano es la principal causa de muerte en este tipo de pacientes. El cráneo de los niños es más delgado y por lo tanto menos protector. Esto no hay que olvidarnos, debido a que eventos menores pueden generar fracturas y pueden generar daño a la pared torácica. Esta es más flexible. La existencia de las fracturas costales suele ser menor. Sin embargo, el no tener una fractura costal no es una condición para no tener una contusión pulmonar, porque muchas veces la contusión pulmonar existe sin haber daño a nivel óseo. Ahora, el hígado y el vaso están menos protegidos por la caja torácica, por lo tanto, están más expuestos y son más dañados, sufren más fácilmente daño, ¿no? Ante un politraumatismo. Aparte, el acceso vascular en los niños es difícil. Esto puede dificultar la reanimación inicial con volumen, con fluidos, sobre todo en pacientes inestables. Entonces, todas estas características anatómicas las debemos recordar al momento de manejar a un paciente pediátrico politraumatizado. En cuanto a la fisiología, también existen algunas diferencias importantes respecto a los niños y los adultos. En este sentido, como nosotros sabemos, los signos vitales cambian con la edad y es importante conocer los signos vitales normales de acuerdo a la edad para poder identificar la alteración en los mismos. En general, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria disminuyen con los años, mientras que la presión arterial aumenta. Los niños tienen mayor proporción a la hipotermia y mayor pérdida insensible de líquidos, esto debido a que tienen una mayor superficie corporal. Como sabemos, la hipotermia genera mayor daño en un paciente inestable, ya que puede aumentar la acidosis y puede generar un efecto inotrópico negativo a nivel cardiovascular. En cuanto a la función respiratoria, la hipoxemia es la causa más común de paro cardíaco. Los niños tienen una capacidad residual menor en comparación a los adultos. Si tenemos un adulto politraumatizado severo que amerita una intubación y que tiene un pulmón limpio, con una preoxigenación adecuada, nosotros podemos tener más o menos 10 minutos de tiempo desde que dejamos de preoxigenar hasta que logramos la intubación sin que la saturación caiga. Pero en un niño pequeño, con un pulmón normal, aún preoxigenando adecuadamente, solamente tenemos alrededor de 3 minutos para intubarlo sin que sea necesario reoxigenar antes de que la saturación caiga, ¿no? Y en el aparato circulatorio existe una desventaja, por así decirlo, ya que los niños tienen una reserva fisiológica que les permite mantener la presión arterial adecuada, aún con pérdida importante de volumen sanguíneo. ¿No? Se puede verificar que con una pérdida del 13-15% de volumen sanguíneo recién empiezan a presentar taquicardia y que pueden mantener su presión arterial normal
aún con pérdidas que están alrededor del 30 al 45% de volumen sanguíneo. Eso hace que muchas veces la identificación del shock hipovolémico descompensado sea tardío, ¿no? Y que tengamos que tener en cuenta otras características para identificar más precozmente el shock descompensado. Esta es una tabla en la que podemos ver cómo disminuye la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca, y tiene un dato importante que es importante recordarlo, que nos permite calcular rápidamente cuánto es la presión sistólica en el percentil 5 de los niños, ¿no? Y se basa con esa fórmula fácil de recordar. Ahora, si yo quisiera calcular la presión sistólica en el percentil 50, lo que tendría que hacer es, en vez de sumarle a la edad por 2, 70 mililitros de mercurio, y tendría que sumar entre 80 y 90 mililitros de mercurio, y eso me podría dar un cálculo rápido de una presión sistólica alrededor del percentil 50 durante la evaluación del paciente politraumatizado. Bueno, entonces finalmente al inicio definimos lo que es un politraumatismo y quedamos que es una situación de daño corporal resultante de un accidente de cualquier naturaleza que afecta a varios órganos o sistemas, o que puede afectar a uno solo con la magnitud suficiente para generar, poner en peligro la vida del niño o dejar secuelas en su recuperación. Y hablamos de un paciente politraumatizado inestable cuando existe alteración en los signos vitales, interrupción en las mismas, o hay lesiones que pueden generar situaciones críticas. Para el tratamiento del paciente politraumatizado, en general el manejo suele ser similar al que se da en los adultos, ¿no? En este sentido, el Colegio Americano de Cirujanos, a través de su programa de ATLS, ha estandarizado el manejo de los pacientes traumatizados con la idea de mejorar la sobrevida, ¿no? Y la disminución de las secuelas. Se utilizan protocolos basados en la distribución trimodal de la muerte, y se establecen 3 picos relacionados con la mortalidad, ¿no? Un primer pico, que se presenta, la muerte es debida básicamente al accidente, y en el que no hay forma de disminuir la mortalidad salvo con las medidas de prevención. Un segundo pico, en el que la muerte se produce en minutos o horas posteriores a la lesión, es la denominada hora dorada. Y aquí la evaluación rápida y el tratamiento oportuno va a ocasionar una disminución considerable de la mortalidad. Y es aquí donde nosotros debemos intervenir. Y luego aparece un tercer pico, donde la mortalidad es debida a complicaciones propias del accidente, ¿no? Y se produce la muerte ya sea por infección, por fallas multisistémicas. Y la mortalidad disminuye de acuerdo a dónde se maneja el paciente, ¿no? Cuanto más especializado sea el centro, menor mortalidad. Este tercer pico, por ejemplo, es importante cuando uno en la etapa prehospitalaria decide trasladar un paciente, ¿no? Y el traslado no necesariamente debe ser al lugar más cercano o al lugar de referencia por ubicación, ¿no? Sino más bien debería ser al lugar con mayor capacidad resolutiva de acuerdo a la patología crítica del politraumatizado. De esta forma, nos damos cuenta que en realidad el manejo del politraumatizado no solamente inicia en el hospital cuando nosotros lo recibimos, sino en quien lo atiende de primera instancia y quien decide trasladarlo, ¿no? Porque van a haber eventos posteriores que pueden ser perjudiciales para el paciente. En el tratamiento, si vamos a utilizar los protocolos recomendados por la Academia Americana de Cirujanos, existen ciertos objetivos, dentro de los cuales tenemos que debemos evaluar rápidamente las lesiones, debemos determinar las prioridades del tratamiento y proporcionar intervenciones críticas. Y para esto se sugiere un enfoque sistemático y lógico, en el cual se habla de una evaluación primaria, una evaluación secundaria y una transición a cuidados definitivos. Obviamente esto es no es así tan estricto, ¿no? En un hospital donde hay
más de un médico, normalmente no es la evaluación tan secuencial, sino que puede ser a la par, podemos realizar varias actividades paralelas. Se ha visto que la mortalidad disminuye considerablemente si es que nosotros tenemos un equipo de trauma, ¿no? Los servicios de emergencia deberían ser notificados antes de recibir al paciente politraumatizado por la entidad que transfiere al paciente, ¿no? Ya sean bomberos o ya sean SAMU, en el caso de nuestra realidad. Entonces, una vez que un personal recibe esta notificación, debería considerar ciertas condiciones, ¿no? Interrogar sobre ciertas condiciones. Por ejemplo, nos importa saber cuál es el mecanismo de la lesión, nos importa saber cuáles son las injurias que se han encontrado o que se están sospechando, nos importa saber los signos vitales del paciente que se está trasladando, la frecuencia respiratoria, el pulso, la presión arterial, la escala de Glasgow. Y nos interesa también saber si es que antes del traslado o durante el traslado se está dando algún tipo de tratamiento. El anticipar la llegada de un paciente politraumatizado es bastante importante porque nos permitiría a nosotros como equipo de emergencia asignar roles y tareas a los médicos de la guardia, al equipo de la emergencia, y de esta forma preparar y verificar lo que vamos a necesitar, ¿no? Para la atención oportuna, ¿no? Verificar el equipo, verificar la documentación, verificar los medicamentos apropiados para la edad. Sabiendo la edad del paciente, podemos incluso calcular el peso del paciente y podemos ya tener las formulaciones para diferentes medicaciones. Ahora, si no conozco el peso del paciente, no tengo la forma de conocerlo con mayor exactitud, es de mucha ayuda el tener una cinta de reanimación, ¿no? La cinta de Roselot, que nos permite calcular el peso del paciente de acuerdo a la talla del mismo y que además nos da pues una ayuda tremenda ya que tiene consignado tanto la dosis de los medicamentos como el tamaño del equipo que vamos a ir utilizando. Ahora, en tiempos del COVID, dentro de esta preparación es importante que todo el personal involucrado tenga el EPP necesario, ¿no? Para evitar cualquier situación de riesgo. En cuanto a los equipos de trauma, estos se van a depender básicamente de la cantidad de personas con las que contemos en la emergencia, ¿no? Pueden haber equipos muy completos, con 3, 4 médicos, con cirujanos, con radiólogos dentro de la emergencia. O podemos, como en el caso de nosotros de repente, tener menos personal y en ese sentido adaptarnos a lo que tenemos, ¿no? Sin embargo, es importante verificar que necesitamos tener siempre a alguien que comande la vía aérea, alguien que se encargue de ayudar, ¿no? al manejo de la vía aérea, que es otro médico, podría ser una enfermera, y idealmente deberíamos tener 2 enfermeras, una que va al lado derecho, que es la que se encarga de colocar los electrodos, que es la que se encarga de cortar la ropa de ese lado, y una en el lado izquierdo, que es la que se encarga de cortar la ropa del otro lado, del lado izquierdo, y de intentar la vía, el acceso venoso. Además, todo equipo de guardia debe tener siempre un líder que es el que comanda el manejo del tratamiento del paciente, ¿no? Que es el que va a verificar que los roles se cumplan, que los tiempos se cumplan, es el que va a verificar si es que nos estamos quedando cortos en alguna indicación. ¿No? Si tuviésemos un equipo ya preparado previamente al arribo del paciente y durante el manejo del mismo, un equipo que conozca sus funciones, esto nos permitiría manejar de forma más oportuna la lesión y manejar de forma más oportuna el tratamiento, ¿no? Y se vería obviamente repercutido en la sobrevida del paciente. Teniendo todos los preámbulos necesarios, ya empezamos con lo que es la evaluación propiamente del paciente politraumatizado. Y en este sentido, como hemos dicho, existe una evaluación primaria, una evaluación secundaria y un manejo definitivo. En cuanto a la evaluación primaria, vamos a hacer el ABCDE, que es conocido por todos nosotros.
Y en ese sentido, recordar que la mortalidad se ve incrementada cuando principalmente tenemos fallas en el manejo de la vía aérea, ya sea en la estabilización y permeabilización de la vía aérea, cuando tenemos fallas en el soporte ventilatorio y cuando tenemos fallas para reconocer y responder rápidamente hemorragias, ¿no? Ya sean cerebrales o intraabdominales. Y esto es a lo que debemos prestar especial atención, ¿no? En cuanto al manejo de la vía aérea, es la primera acción, ¿no?, que uno toma en la evaluación inicial del paciente politraumatizado. Entonces, para evaluar la vía aérea, lo que uno ve es si existe obstrucción de la vía aérea, porque de haber obstrucción de la vía aérea, la hipoxia y la ventilación inadecuada van a causar principalmente parada cardiorrespiratoria. Se puede hacer una evaluación rápida de cómo está la vía aérea, ¿no? Si tenemos un niño que llega llorando o que llega hablando normalmente, es poco probable que tenga una obstrucción de la vía aérea. Pero si llega un niño inconsciente, el estabilizar la vía aérea es nuestra prioridad. Ahora, para manejar la vía aérea debemos considerarlo como un todo y debemos restringir el movimiento de la columna cervical para minimizar cualquier daño a este nivel. Y a la par de restringir el movimiento de la columna cervical, permeabilizar la vía aérea. La estabilización de la columna cervical se realiza principalmente con el uso de los collarines rígidos, como nosotros sabemos. Pero es importante saber qué pacientes vamos a inmovilizar o en qué pacientes vamos a aplicar la restricción del movimiento cervical, ¿no? Y esto está relacionado principalmente con los mecanismos que puedan causar una lesión en la columna. Es decir, si yo tengo un paciente, por ejemplo, que ha sufrido una colisión con un vehículo a motor, o que si andando en bicicleta sufre esta colisión con el vehículo a motor, o sufre una caída de alta altura, o ha sido partícipe de un choque y no llevaba cinturón de seguridad, en estos pacientes yo debo considerar como primera opción o como primera intervención estabilizar la vía aérea y restringir su movimiento. Ahora, si tengo niños con hipotonía cervical, por ejemplo, los niños con patología, con síndrome de Down, ellos también son más propensos a tener daños a nivel de la columna cervical, también debería restringir el movimiento en esos pacientes. En niños con estado de conciencia alterado, con Glasgow menor de 15, igual debo restringir el movimiento. En niños que presentan dolor de cuello, tortícolis, o presentan una posición que proteja el cuello, también se debe restringir el movimiento. Y en el caso de que exista una lesión distractora, por ejemplo, una fractura de fémur, que lo tiene al niño distraído por lo aparatoso, por el dolor, por la hemorragia, yo también debería considerar proteger la columna cervical, porque podría haber algún daño, algún dolor que está pasando desapercibido por la otra patología más llamativa. Entonces, una vez que decido estabilizar la columna, como digo, los collarines cervicales rígidos son los más usados. Y en este caso, y en este sentido, es importante usar un collarín de tamaño apropiado. Si yo uso un collarín muy pequeño, voy a generar flexión del cuello. Y si uso un collarín muy grande, voy a generar extensión del cuello. Entonces, es básico tener un tamaño apropiado. Se recomiendan los collarines rígidos que tengan soporte a nivel del mentón, de la mandíbula y del occipucio. Y se recomiendan mucho más aquellos que permitan visualizar la región anterior del cuello por la posibilidad de una punción cricotiroidea con aguja. De no contar con collarines rígidos, la opción es usar una toalla enrollada alrededor del cuello, la que se cruza adelante en el tórax y se fija con cintas. Es más, en niños pequeños, menores de 2 años, lactantes menores, el uso del collarín
como el uso de la toalla enrollada es lo más recomendable, ¿no? No nos olvidemos que existen contraindicaciones para usar collarines. Por ejemplo, si existe una inflamación a nivel del cuello, una lesión a nivel del cuello, o una deformidad fija del cuello. Y en ese caso, lo que hacemos es fijar el cuello manualmente, como se ve en la figura, ¿no? Manteniendo la cabeza alineada en la línea central. Luego de verificar la restricción del movimiento cervical, nosotros pasamos a estabilizar la vía aérea, ¿no? Para estabilizar la vía aérea, debo preservar la alineación neutral de la columna, posicionar la vía aérea, aspirar secreciones, permeabilizar la vía aérea, si es necesario llevar a la intubación endotraqueal, y usar otro aditamento en caso fuese necesario. Para preservar la alineación neutral de la columna, como vemos en la imagen, utilizamos un soporte, ¿no? Desde la altura de los hombros, más o menos en el tercio medio de la cara, y debe ser un soporte que cubra todo el tórax, ¿no? De más o menos 2.5 centímetros de alto, para nivelar, ¿no? El occipucio prominente con la columna y generar una posición neutra de la misma. Para posicionar la vía aérea existen diferentes maniobras. En un paciente politraumatizado, la maniobra que se recomienda es la de la tracción mandibular, ya que la maniobra de frente-mentón puede generar daño a nivel de la cervical, ¿no? Aumenta la extensión a nivel de C2 y C3. Sin embargo, si con la tracción mandibular y la columna en posición neutra yo no logro permeabilizar la vía aérea, puedo realizar la maniobra frente-mentón, porque la permeabilización de la vía aérea es la prioridad. Existen aditamentos que van a permitir permeabilizar la vía aérea, como son las cánulas de Mayo, cánulas de Gödel y las cánulas nasofaringias, ¿no? Las cánulas de Mayo, que es lo que vemos en la pantalla, existen de diferentes tamaños. Para saber cuál es el tamaño ideal, yo mido la cánula desde la comisura labial hasta el ángulo de la mandíbula y introduzco la cánula de acuerdo al tamaño que necesite. No nos olvidemos que la cánula de Mayo se utiliza principalmente en pacientes, se debe utilizar en pacientes inconscientes, ¿no? Ya que si el paciente está consciente, podemos generar reflejo nauseoso, vómito y aspiración. Y la otra consideración en cuanto al uso de la cánula de Mayo es que en niños menores de 8 años no se hace una introducción como en el caso de los adultos, no se hace una introducción con la cánula invertida y se rota a 180 grados, ya que esto podría generar daño a nivel de la mucosa y hemorragia. Lo que se hace es colocar la cánula directamente con la ayuda de una bajalenguas, ¿no? Ahora, si el paciente está consciente y yo necesito permeabilizar la vía aérea, lo que puedo usar es una cánula nasofaringia. Esta se mide desde la nariz hasta el pabellón auricular y se introduce por la fosa nasal, ¿no? De una manera bastante sencilla en realidad, ¿no? De no tener una cánula nasofaringia, podríamos tranquilamente usar un tubo endotraqueal. Si con estas maniobras anteriores, ¿no? La posición de la columna, la tracción mandibular, el usar un aditamento para permeabilizar vía aérea, yo no logro estabilizar la vía aérea, el siguiente paso es la intubación endotraqueal. Y la intubación endotraqueal debe hacerse siempre con una secuencia rápida de intubación, ¿no? Yo debo preoxigenar al paciente, debo premedicar, de ser necesario usar una atropina para evitar el reflejo vagal, debo usar un sedante y debo usar un relajante muscular, ¿no? No se recomienda hacer intubaciones sin crash como si hacen los adultos, porque podríamos lesionar la vía aérea, porque aumentamos la presión intracraneana, y siendo para nosotros el TEC la causa más frecuente de muerte en pacientes politraumatizados, esto no es algo que nos convenga realmente, ¿no? Ahora, en un paciente politraumatizado,
existen ciertas indicaciones para la intubación, ¿no? Como por ejemplo el compromiso de las vías respiratorias, la existencia de una contusión pulmonar con hipoxemia, la existencia de un tórax inestable, la presencia de un shock hemorrágico y la presencia de un TEC grave. Estas consideraciones aparte de las que existen habitualmente para la intubación. Ahora, cuando yo decido intubar, debo tener el material necesario y debo tener un protocolo adicional de manejo de vía aérea difícil, ¿no? Porque recuerden que vamos a usar sedación y bloqueante muscular. Entonces, debo verificar el número de tubo. Acá hay una fórmula que ustedes están viendo en pantalla que me permite calcular qué número de tubo necesito de acuerdo a la edad del paciente. Y en caso de usar un tubo con CAF, yo debería usar un número menor, ¿no? Al calculado. Ahora, respecto al uso del CAF, esto también tiene consideraciones un tanto distintas, ¿no? Recordemos que la vía aérea del adulto es una vía aérea en forma de cilindro, por lo tanto, utilizan tubos con CAF. La vía aérea del niño es una vía aérea en forma de embudo, no necesariamente utilizamos un tubo con CAF, ¿no? Y esta diferencia se nota hasta los 8 años, o sea que hasta los 8 años yo podría usar un tubo sin CAF, porque la forma de la vía aérea de por sí va a ajustar el tubo endotraqueal. Bueno, ahora con la pandemia, igual se recomienda usar tubos con CAF en todos los casos de intubación, ¿no? Por el hecho de mantener la vía aérea con mayor sello. Esta parte entonces es la parte que uno va a realizar rápidamente, ¿no? La evaluación inicial se hace en los primeros 5 minutos de la evaluación del paciente politraumatizado, y la vía aérea y la estabilización cervical es un pilar fundamental en el manejo de estos pacientes. Luego de que yo estabilizo la vía aérea, permeabilizo vía aérea, paso, ¿no?, al siguiente punto de la evaluación, y aquí voy a enfocarme en lo que es la respiración. Y en la respiración voy a inspeccionar lo que es el cuello y el tórax. Y buscando algunos hallazgos claves, ¿no?, los que incluyen, por ejemplo, desviación de la tráquea, movimiento anormal de la pared torácica, uso de músculos accesorios, ¿no?, o laceraciones en tórax o en cuello. Debo determinar además la frecuencia y la profundidad de la respiración. Debo auscultar los sonidos respiratorios y debo identificar lesiones potencialmente mortales, ¿no?, como es el neumotórax a tensión, el tórax inestable, el neumotórax abierto y el neumotórax masivo, ¿no? En el caso del neumotórax a tensión, lo que yo voy a ver es una desviación de la tráquea y voy a tener un tórax timpánico con ruidos respiratorios disminuidos unilateralmente. En el caso del tórax inestable, lo que podemos ver es que hay una asimetría en los movimientos del tórax. En el neumotórax abierto hay pues un gran defecto a nivel de la pared torácica, y en el neumotórax masivo yo lo que voy a ver es disminución también de los ruidos auscultatorios, pero más bien voy a encontrar una matidez al momento del examen físico. Entonces, luego de evaluada la parte respiratoria, yo debo proceder a la intervención del sistema respiratorio, y en este sentido es importante principalmente administrar oxígeno a altas concentraciones, ¿no? Todo paciente politraumatizado que llegue inconsciente debe recibir oxígeno con bolsa de reservorio al 100%, oxígeno al 100% con bolsa de reservorio, ¿no? Esta es la regla, ¿no? No debo colocar cánula binasal e ir titulando el oxígeno según la saturación, ¿no? Debo colocar bolsa del reservorio e ir titulando el oxígeno posteriormente. Porque recordemos que la hipoxia y la hipoventilación pues, son la principal causa de paro cardiorrespiratorio. Debo administrar ventilación con bolsa si es que noto un patrón respiratorio inconstante o débil. Y debo tratar pues las patologías identificadas, ¿no? Debo descomprimir el neumotórax a tensión o debo tratar el neumotórax rápidamente.
Luego pasamos a la evaluación de la circulación, ¿no? Y en este sentido, recordemos que la hipovolemia debido a la pérdida de sangre es la causa más común de shock en el paciente politraumatizado. O sea, el paciente politraumatizado lo que tiene es un shock hipovolémico. Inicialmente podemos tener un shock compensado, en el que vamos a identificar taquicardia y vasoconstricción, y esta taquicardia y esta vasoconstricción todavía va a mantener la presión arterial normal. Y progresivamente vamos a entrar a un shock descompensado con taquicardia e hipotensión. Como hemos dicho hace un momento, la hipotensión es un signo tardío en el shock hipovolémico de los niños, debido a que ellos tienen mayor reserva fisiológica funcional, ¿no? Entonces, existen otros signos que yo debo tomar en cuenta para considerar que un paciente politraumatizado taquicárdico, que no tiene todavía hipotensión, está chocándose, y esto es básicamente el llenado capilar, la presencia de pulso filiforme, la presencia de piel moteada, la presencia de extremidades frías, la disminución del estado de conciencia y la respuesta muy atenuada al dolor. En esta tabla podemos ver que el shock hipovolémico se clasifica en 1, 2, 3, 4, y que teniendo un shock hipovolémico de grado 1, donde ya existe una pérdida sanguínea del 15% del volumen, las funciones vitales pueden estar todavía conservadas, ¿no? La frecuencia cardíaca es normal, la frecuencia respiratoria es normal, la presión sanguínea sigue siendo normal, y vemos que recién cuando existe una pérdida del 30%, del 15-30% de sangre, la frecuencia cardíaca aumenta. Y cuando existe una pérdida mayor del 30% de volumen sanguíneo, recién la presión arterial cae. En ese sentido, entonces, no olvidemos que existen otros hallazgos a tomar en cuenta, ¿no? Si tenemos un paciente taquicárdico, politraumatizado taquicárdico con extremidades frías, debemos considerar que es un paciente que se está chocando y el manejo debe ser de shock. Y en cuanto al manejo de la parte circulatoria, lo que vamos a considerar es lo que estamos viendo aquí. Primero, el control del sangrado, la identificación de traumatismos que puedan estar generando pérdidas no percibidas de sangre, ¿no? Por ejemplo, neumotoras de atención, hemotoras masivo o taponamiento cardíaco. A nivel de abdomen debo buscar la presencia de una hemorragia interna. Debo también verificar que si existe o no dolor pélvico o inestabilidad que indiquen fractura de pelvis. Debo evidenciar si existen fracturas abiertas de huesos largos, ¿no? O lesión a nivel de la médula con shock. Y para el manejo, yo debo controlar las hemorragias, tener un acceso venoso rápidamente y realizar otro tipo de procedimientos avanzados. El control de la hemorragia externa generalmente se hace a través de la presión manual directa, ¿no? No se recomienda el pinzamiento a ciegas, ya que los vasos están cerca a los paquetes neurológicos, ¿no? A los nervios. Entonces no se recomienda, salvo en el cuero cabelludo, no se recomienda la punción a ciegas. Ahora, de no ser suficiente con la presión externa del sangrado, yo lo que podría hacer es presionar a nivel de la vasculatura más cercana, ¿no? Desde el punto de sangrado para controlar esta hemorragia. Si a pesar de esto sigue la hemorragia, se puede hacer uso de torniquetes, ¿no? De acuerdo a la localización del sangrado. Ahora, si existen fracturas de huesos largos, mientras esperamos que lleguen los traumatólogos, nosotros deberíamos tratar de reducir suavemente y de ferulizar las fracturas, porque esto va a disminuir el sangrado. De las fracturas, la fractura de pelvis es probablemente la fractura que más sangrado va a dar, y puede haber muerte por
shock hipovolémico por fractura de pelvis. Y en ese sentido, una vez que se sospecha la fractura de pelvis, ya sea por instabilidad o por dolor, yo debo proceder a la fijación de la pelvis, ¿no? Existen aparatos para fijar ya fabricados y de no contar con ellos, puedo usar una manta o una sábana y generar compresión a nivel de los trocánteres del fémur con el fin de estabilizar la pelvis hasta que podamos llegar a un tratamiento definitivo. Para el caso de las hemorragias persistentes, se han usado productos hemostáticos como apósitos o apósitos con fibrina, ¿no? Esto sobre todo en pacientes politraumatizados de guerra. Sin embargo, no existen estudios que recomienden ese tipo de apósitos para pacientes pediátricos, ¿no? No se recomienda. Ahora, en el caso de hemorragias internas persistentes, el uso de antifibrinolíticos, especialmente del ácido tranexámico, ha demostrado que genera reducción de la mortalidad si se administra dentro de las primeras 3 horas posteriores al evento, ¿no? Hay diferentes estudios. Aquí tenemos uno que es del año 2014, donde en pacientes adolescentes heridos de guerra se administra ácido tranexámico y se ve que existe una disminución de la mortalidad. Y recientemente se está recomendando el uso de ácido tranexámico incluso en pacientes con traumatismo encefalocraniano moderados, porque también se ha visto que disminuye las secuelas y la mortalidad en estos pacientes, ¿no? Luego del control de la hemorragia o a la par, yo debo verificar el acceso venoso, y para esto, en un paciente politraumatizado inestable, debo tener o tomarme más o menos 60-90 segundos para lograr obtener 2 vías intraóseas de gran calibre. Inicialmente puede ser esto difícil porque estamos probablemente ante una hipovolemia. Entonces, inicialmente podría usar una vena con un calibre menor, hasta que luego de infundir líquido pueda usar un catéter de mayor calibre, ¿no? Yo debo usar el catéter de mayor calibre que sea seguro. En recién nacidos y lactantes politraumatizados se recomienda catéteres número 22 a 24, y en niños mayores catéteres de 18 a 20. Si en 60-90 segundos no logro obtener un acceso venoso, debo rápidamente pasar a la realización de un acceso intraóseo, ¿no? El acceso intraóseo es una alternativa rápida y de fácil obtención. Existen diferentes sitios de punción intraósea, ¿no? Pueden ser tibial proximal, tibial distal, puede ser fémur distal, de acuerdo a la edad del paciente, puede ser también en el húmero distal o puede ser a nivel del esternón. Existen aditamentos manuales, existen aditamentos a batería. Se recomienda en niños menores de 1 año que la punción intraósea sea manual, y en niños mayores de 1 año puede ser con aditamentos con batería o a presión. La vía intraósea es segura, y por la vía intraósea yo puedo administrar cualquier líquido, ¿no? Cloruro, sangre, y puedo administrar también cualquier medicamento. Lo importante con la vía intraósea es recordar que es una vía transitoria, ¿no? Que me va a dar tiempo a que yo pueda conseguir una vía venosa definitiva. Entonces debo tratar de retirarla lo antes posible. También se puede usar los catéteres percutáneos o los accesos centrales, y de los accesos centrales, el acceso a través de la femoral es la que menos efectos inmediatos puede dar. Una cateterización de vena central, un catéter venoso central a nivel de yugular o subclavio no es un acceso de emergencia, porque necesita mayor preparación, ¿no? Yo debería tener eso en consideración al momento de elegir una vía central.
Esta tendría que ser básicamente femoral. Ahora, la reanimación con líquidos es la siguiente parte en el manejo de la parte circulatoria, la evaluación. Y en este sentido, si yo tengo un shock compensado, debería usar cloruro de sodio de 20 mililitros por kilo y se ha visto que más o menos con el tercer bolo, ¿no? Se logra una recuperación de la frecuencia cardíaca y en otros casos de la presión arterial. Si yo coloco ya el tercer bolo de cloruro de sodio y no tengo mejoría del patrón hemodinámico, debería hacer o considerar una transfusión sanguínea de paquete globular de 10 mililitros por kilo. Y esta reposición con líquidos debe ser rápida, ¿no? Yo debo pasar el bolo como bolo. El bolo se pasa en 5 minutos a 10 minutos y se reevalúa en 5 minutos más. O sea que yo debería pasar un bolo de cloruro de sodio más o menos cada 15 minutos para que sea efectivo. Terminado de evaluar la parte circulatoria, ¿no? Debería evaluar, pasar a la evaluación neurológica. Y en la evaluación neurológica yo voy a evaluar la escala de Glasgow o el estado de conciencia, la respuesta pupilar y la presencia de reflejos del tronco encefálico, ¿no? Como por ejemplo el reflejo nauseoso. En cuanto a la evaluación de la escala de Glasgow, existen escalas de Glasgow modificadas que se usan en menores de 2 años y la escala de Glasgow, lo que comúnmente conocemos, que se usa a partir de los 2 años. En este sentido, al hacer la evaluación, si yo tengo un paciente con una escala de Glasgow de 9, menos de 9, debería proceder a la intubación, ¿no? Para proteger la vía aérea y a la ventilación temprana para disminuir o para evitar la hipoxemia. En la parte neurológica yo debo concentrar mi manejo en reducir la probabilidad de lesión cerebral secundaria por hipoxemia, por isquemia o por edema cerebral. En ese sentido yo debo proporcionar oxígeno suplementario, ¿no? Como ya hemos quedado inicialmente al 100%, debo proteger la vía aérea y hacer una intubación endotraqueal temprana para tener una ventilación controlada. Debo evitar la hipotensión, ¿no? Y para ello uso líquidos y si es necesario puedo usar inotropos. Y debo identificar rápidamente la presencia de herniación cerebral, ¿no? Y en caso de sospecha de herniación cerebral debería usar manitol o solución hipertónica. En el tema de la hipotensión, algunos sostienen que podemos tener, en el caso de pacientes politraumatizados, hipotensiones permisivas, ya que al aumentar el volumen de manera excesiva yo puedo evitar o demorar la formación de los trombos, ¿no? De los coágulos. En pediatría esta recomendación no se da porque al ser el traumatismo encefalocraniano una de las afecciones más importantes, nosotros sabemos que la isquemia cerebral genera más daño, ¿no? A nivel de los niños, y al tener un niño con hipotensión, la perfusión cerebral va a ser menor y por lo tanto el daño puede aumentar. Entonces yo no debo tener esta hipotensión permisiva que algunos sugieren. Y en cuanto al tema de la herniación, el uso de manitol o solución salina también es indistinto. Hay quienes prefieren la solución salina hipertónica ya que genera menos diuresis y por lo tanto va a generar menos hipovolemia. Y hay otros que prefieren el manitol ya que es más rápido y da un efecto más sostenido. En realidad esto va a depender de lo que cada servicio está acostumbrado a usar, ¿no? Pero por lo general
Nosotros, por ejemplo, usamos solución hipertónica, ¿no? Ya sea en bolos o en infusión continua, si sospechamos de edema cerebral. Luego de la evaluación neurológica, yo voy a terminar la evaluación primaria con la exposición y el entorno, la evaluación de la exposición y el entorno del paciente, ¿no? Y aquí corresponde desnudar completamente al paciente y identificar alguna otra lesión visible. Es importante, no nos olvidemos, otra vez repetimos, evitar la hipotermia que puede generar mayor acidosis y genera efectos inotrópicos negativos en el corazón. O sea, toda esta evaluación primaria nos debe llevar el menor tiempo posible. Si fuese una evaluación primaria prehospitalaria, por ejemplo, eso demora 5 minutos. En el caso de la evaluación primaria hospitalaria va a depender probablemente de los hallazgos. No nos olvidemos que la evaluación y el tratamiento es a la par, ¿no? Yo evalúo, identifico y trato. No nos olvidemos que no pasamos a una siguiente evaluación si es que aún tengo algo inestable. Y que durante la evaluación, si yo ya estoy en la exposición y entorno y veo recién que tengo alteraciones de la vía aérea, regreso y reinicio mi evaluación primaria para tratar los nuevos hallazgos que se van suscitando. Al terminar la evaluación primaria, ¿no? Empiezo a hacer uso de los complementos de la encuesta primaria y aquí tomo algunos exámenes de laboratorio. Ahora, los exámenes de laboratorio no son diagnóstico y no demoran el manejo, solamente son apoyo diagnóstico, ¿no? Es importante tener un grupo sanguíneo y factor porque de ser necesaria una transfusión sanguínea ya voy a poder proceder a la misma con mayor facilidad. Es importante tener un hematocrito de base porque esto me va a permitir valorar la existencia de una hemorragia silente. No nos olvidemos que hematocritos menores de 30 disminuyen el transporte de oxígeno, ¿no? Por lo tanto, yo debo tener hematocritos óptimos. Se ha visto que la presencia de alteración en las enzimas hepáticas, elevación de las enzimas hepáticas, más de 200 unidades internacionales están relacionadas a lesiones intraabdominales. Entonces, si yo tengo aumento de las enzimas hepáticas, debería sospechar y debería tomar una tomografía abdominal buscando alguna lesión intraabdominal. Debo tomar un examen de orina porque la hematuria macroscópica es muy sugestiva de lesión renal o del tracto urinario. Y además, si yo tuviese un examen de orina con más de 50 hematías, debo sospechar también de daño a nivel intraabdominal y debería ampliar el estudio con una tomografía. Aparte, uno puede tomar pues, hemogramas, tiempos de coagulación, porque vamos a usar transfusiones a veces masivas, electrolitos, porque vamos a usar de repente soluciones hipertónicas, urea creatinina para ver la función renal, y entre otros exámenes. En esta primera evaluación son importantes el uso de radiografías, ¿no? Y en el tema de las radiografías, no nos olvidemos que existen 3 radiografías base, ¿no? Que es el de la columna cervical, la de tórax y la de pelvis. La radiografía de columna cervical es importante y logra identificar hasta el 80% de las fracturas, de las dislocaciones y de las subluxaciones. O sea, no es indicación de inicio una tomografía cervical. Las radiografías de tórax también son altamente sensibles para identificar los daños pulmonares y tienen un valor predictivo negativo importante. Si yo tengo una radiografía de tórax negativa, probablemente no haya mayor daño pulmonar. Y las radiografías de pelvis, esto se recomienda sobre todo en pacientes con traumatismos cerrados de alta energía, no son radiografías de rutina. Y se recomienda si el paciente está hemodinámicamente inestable, ¿no? La radiografía de pelvis también es bastante sensible, ¿no? Bastante específica, salvo en niños menores de 2 años. Para niños menores de 2 años no es tan buena la radiografía de pelvis, y en estos pacientes, si yo tengo sospecha de fractura de pelvis, podría completar con una tomografía pélvica de abdomen, pélvica y de abdomen, ¿no?
El uso del ECOFAS está ampliamente... Doctora, disculpe. Doctora, Dime. le quedan 3 minutos. Oh, voy a terminar. Doctora, disculpe, le quedan 3 minutos para poder avanzar, por favor. En cuanto al ECOFAS, que sea para terminar la evaluación primaria, no se recomienda de rutina. Se ha visto que el ECOFAS es útil para pacientes inestables, ¿no? En los que puede identificar la presencia de líquido intraperitoneal y decidir el tratamiento quirúrgico, pero no es recomendado en pacientes estables. Debo, en la evaluación primaria, verificar un catéter urinario, la colocación de una sonda gástrica, y terminada la evaluación primaria, pasar a una evaluación secundaria donde yo voy a hacer un examen físico más completo, ¿no? Donde voy a examinar todo todo el paciente politraumatizado y voy a identificar alguna otra lesión. Y es en la encuesta secundaria donde recién juegan un papel importante las tomografías, ¿no? La tomografía de cráneo, que ya hemos tenido una clase en la que se han explicado las indicaciones de esta tomografía, la tomografía de abdomen con contraste, que también tiene sus indicaciones, y la tomografía de tórax o pélvica de acuerdo a lo que se requiera. Con todas estas ayudas, yo ya debo dar una atención definitiva, ¿no?, del paciente y enfocarme a las principales patologías o hallazgos que vienen a ser el TAC, el traumatismo encefalocraneano, la contusión pulmonar y el daño de vísceras abdominales, ¿no? Esto es lo que compete a la evaluación inicial de un paciente politraumatizado. No nos olvidemos que el trauma es una enfermedad prevenible y que la prevención es la forma más efectiva y más barata del tratamiento, ¿no? En esto se ha trabajado muchísimo últimamente. Eso ha permitido que haya una disminución del 30% de las atenciones por pacientes politraumatizados comparando la última década con la década anterior. Entonces, aquí tenemos que trabajar, ¿no?, en la prevención y en el manejo oportuno del politraumatizado. Justo, creo que terminé a tiempo. Espero que haya logrado resumir de una forma clara lo que es el manejo del paciente politraumatizado, ¿no? Bueno, muchas gracias, doctora, por su excelente ponencia, por aquellos datos que nos ha brindado acerca del manejo del paciente politraumatizado. Como usted lo ha mencionado, es muy importante reconocer que nuestro paciente pediátrico es totalmente diferente a un paciente adulto. De acuerdo a las características anatómicas y fisiológicas, nos permite evaluar y saber que tienen mayor riesgo de lesión, como usted lo mencionó, a nivel de la cabeza, de órganos sólidos, a nivel abdominal, también a nivel cervical, y contusiones pulmonares sin necesidad que haya lesiones óseas en ambos, tanto a nivel cervical como costal, como usted lo mencionó. Otra de las cosas que es importante que usted ha mencionado, lo del equipo, formar un equipo adecuado que siempre tenga un líder, el cual designa funciones, y de esta manera hacer una evaluación, como dijo, adecuada, rápida, estandarizada, para poder reconocer a tiempo lesiones de riesgo vital, ¿no? Siempre comenzando con el triángulo de evaluación, como usted nos ha mencionado. Si ya nosotros tenemos un paciente que está en shock, un shock hipotenso, entonces pensar ya de que tiene cierta cantidad de pérdida de sangre, el 25 de 40, y ya ir buscando ciertas lesiones, ¿no?, ciertos sangrados en vísceras, en extremidades, incluso en los lactantes a nivel de la cabecita, ¿no? Y luego seguir ya con el reconocimiento primario que usted ha mencionado muy detalladamente, como es el ABCD, ¿no? El A en la vía aérea, que varios pacientes pues, pueden tener obstrucción de vía aérea por secreciones, por sangrado. Como mencionaba, estabilizar la columna cervical. A nivel del B, pues oxigenar adecuadamente, siempre con oxígeno de alto flujo, con su máscara de reservorio, y evaluar las funciones de riesgo vital, como en una de ellas se mencionaba, el neumotórax abierto, atención, el hemotórax masivo. En la C, pues
considerar siempre reanimar con fluidos a nuestros pacientes de inicio, controlar las hemorragias, vigilar de dónde puede estar el paciente presentando nuestro sangrado, ¿ya? Y en la D, ya ir comenzando con la evaluación neurológica, el tratamiento para la hipertensión endocraniana en caso de tener, no olvidar siempre el tratamiento para el dolor en esa zona, y la E, en los niños que sí son muy susceptibles de hipotermia, como ya lo evaluado. Después ya ir al reconocimiento secundario, donde nosotros vamos a ver los exámenes, hacer seguimientos definitivos, las acciones, y llamar a los interconsultantes, ¿no? Entonces es un tema muy importante que si nosotros ponemos siempre esa evaluación de forma estandarizada, no se nos va a pasar una lesión que pueden poner en riesgo la vida del paciente, ¿no? Ahora voy a dar pase a Johanna, quien nos va a presentar a nuestra segunda ponente con el tema del trauma intracraniano. Gracias, Sandra. Ahora les voy a presentar a la doctora Raquel Vega Soto, quien nos hablará de traumatismo encefalocraniano grave, primera hora. La doctora Raquel es médico pediatra, asistente del Servicio de Emergencia del Hospital de Emergencias Pediátricas, posgrado en pediatría por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Instituto Nacional de Salud del Niño, e instructora del PFSS. Buenas tardes, doctora Raquel. Adelante. Buenas tardes, es un gusto para mí poder dirigirme a ustedes. Muchas gracias a los amigos de APEO por la invitación. Entonces voy a compartir la pantalla. ¿Se ve mi pantalla? Sí, doctora. Ok, vamos a empezar entonces. Bueno, esta tarde yo voy a compartir con ustedes algunos conocimientos sobre traumatismo encefalocraniano grave, la primera hora. Como ya se ha mencionado, el traumatismo encefalocraniano es un problema muy importante de salud pública a nivel mundial. Ya, ahora sí. Gracias. Bueno, es un problema, como hemos dicho, como ya se ha mencionado, muy importante de salud pública. Es una causa importante de muerte. El grupo etario más afectado son los niños entre 1 y 4 años. Doctora, si en todo caso deja de compartir y vuelve a ingresar, quizá podría ayudar a eso. ¿Perdón? Dejo de compartir. Ya, perfecto. ¿Se ve mi diapositiva? ¿Se ve la segunda diapositiva? Sí, se ve muy bien, doctora. Ah, ya, está bien. Entonces voy a seguir así. Bueno, como decía, el grupo más afectado son los niños de 1 a 4 años, ¿no? La mortalidad y la morbilidad varía según el país, según el grupo etario. A pesar de que acá en nuestro país, digamos, el traumatismo encefalocraniano puede catalogarse como una epidemia silenciosa, ya que no llama mucho la atención como otro tipo de patologías infecciosas, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, acá tenemos dos trabajos muy interesantes realizados, uno del Hospital Cayetano Heredia, publicado el año 2013, y otro trabajo publicado el año 2009, que fue realizado tanto en el Instituto Nacional de Salud del Niño como en el Hospital de Emergencias Pediátricas. Se encontraron 2.500 casos de niños con traumatismo encefalocraniano, desde moderados a graves. Hallazgos interesantes fueron que la lesión intracraneal más frecuente fue el hematoma epidural, cosa que no se había visto en series de otros países, ¿no? También que las caídas fue la causa más frecuente y los accidentes en el hogar, también el factor asociado más frecuente. Y la mayoría de traumatismos ocurrieron en horas de la tarde, ¿no? Actualmente en nuestro hospital se están realizando también otros trabajos sobre esta enfermedad. Bueno, la definición de lesión cerebral es toda aquella patología cerebral o alteración funcional que está asociada a algún mecanismo traumático. Esto yo le ha sido tocado también ampliamente por el doctor Jiménez en la primera clase de este curso. El TEC severo se define de forma clínica mediante la escala de coma de Glasgow.
¿no? Como ya ha sido muy bien explicado, muy ampliamente explicado por la doctora Luque, la escala de comas de Glasgow pediátrica incluye diferentes valoraciones según la edad, sobre todo en lo que refiere a la respuesta verbal, y cuando tenemos un paciente con la escala de Glasgow entre 3 y 8, es catalogado como un TEC severo. Cabe remarcar que se debe tomar en cuenta la escala de coma de Glasgow post-resucitación y antes de la aplicación de la sedación farmacológica, ya que estos factores pueden afectar. En cuanto a las características del TEC grave en niños, debemos remarcar que primeramente el niño, bueno, como ya se ha dicho también, está más propenso a las lesiones craneales debido a que la cabeza es proporcionalmente más grande, ¿no?, que el tamaño del cuerpo, también tiene mayor peso, la musculatura cervical es más débil, ¿no? También el hecho de tener las fontanelas abiertas permite que el lactante sea tolere mejor el aumento de masas intracraneales. Sin embargo, esto también es un factor en contra porque puede haber hematomas intracraneales de gran tamaño, condicionan hipotensión. El niño también es más propenso a desarrollar edema cerebral y convulsión. Bueno, aquí un poquito de la fisiopatología. Como nosotros sabemos, existen la injuria primaria, que es la que se desarrolla directamente por el impacto, ¿no?, o por la lesión traumática en el parénquima cerebral, y luego está la injuria secundaria. La injuria secundaria es producida por todos los efectos fisiopatológicos que suceden a la injuria primaria. Principalmente en niños se observa edema cerebral, un incremento del flujo sanguíneo cerebral. Puede haber alteración en la función de los astrocitos con necrosis a nivel celular, a nivel de las neuronas, ¿no? Y también hay otros factores que pueden aportar aquí. Por ejemplo, acá tenemos otro ejemplo, otro esquema en el cual explica la fisiopatología de las alteraciones a nivel celular. Principalmente lo que se ve es una alteración por el impacto, puede haber desmielinización, alteración de la barrera hematoencefálica, como dije, alteración de la función de los astrocitos, y principalmente lo que ocurre es, resumiendo, es un acúmulo de glutamato a nivel presináptico y activación de los receptores NMDA y un incremento del calcio intracelular. Entonces, cuando el calcio aumenta, pues ocurre la muerte, ¿no?, la muerte celular. Continuemos. Bueno, son otros factores que predisponen al niño a la injuria secundaria. Sobre estos factores es que nosotros vamos a poder actuar, ¿no?, mediante un tratamiento oportuno, como ya se ha mencionado. Tenemos, por ejemplo, la hipoxia, la hipotensión, que combinados tienen efectos desastrosos en el paciente. También la hipertermia, tanto la hipo como la hiperventilación, la presencia de convulsiones o incluso la sobrehidratación. También cabe que recordemos el concepto de presión de perfusión cerebral. Esta fórmula que está acá, la presión de perfusión cerebral es igual a la presión arterial media menos la presión intracraneal. Los valores adecuados para una buena perfusión se encuentran entre 40 para lactantes, 50 para niños y 60 para adolescentes y adultos. Recordemos que normalmente existen mecanismos de autorregulación del flujo sanguíneo cerebral que hacen que se mantenga un flujo cerebral constante ante variaciones de la presión de CO2 y la presión de oxígeno. Sin embargo, cuando ocurre el trauma, este mecanismo se va a perder, ¿no? Entonces, por ejemplo, ante una disminución de la presión de CO2 va a ocurrir una vasoconstricción exagerada, que puede condicionar una isquemia. A la vez, al haber una hipoxemia, una disminución de la presión de oxígeno sanguíneo, va a haber una vasodilatación exagerada y puede haber un incremento del flujo sanguíneo cerebral en el niño, ¿no? Entonces, aquí está nuestra misión como pediatras de emergencia, pediatras urgentólogos, ¿no?, que es anticipar la aparición de la injuria secundaria en todo paciente con traumatismo encefalocraniano grave, ¿no? Detectarla a tiempo y tratarla rápidamente. Esto pasa por, bueno, la preparación de los equipos, como se ha mencionado, formación de equipos de trauma, la capacitación que pueda tener cada uno, tanto de los médicos como del personal de enfermería, y también pasa por la elaboración de protocolos locales, ¿no?, protocolos en cada hospital, en cada centro donde trabajemos, en los cuales se pueda aplicar las guías internacionales o
por ejemplo, la guía TLS, PAC, ¿no? O las guías que vamos a presentar a continuación, a la realidad de cada hospital, ¿no? De cada centro de trabajo. Bueno, como comprenderán, este tema del TEC grave es un tema que concita el interés de la comunidad científica internacional, ¿no? Hay una gran cantidad de trabajos de investigación, guías, protocolos. Entonces, el año pasado justo publicó unas guías de manejo del TEC severo, publicado por la Asociación Americana de Neurocirujanos. Bueno, cuando se hacen este tipo de guías de práctica clínica, se hace una revisión, como ustedes ya sabrán, una revisión de todos los trabajos publicados, y se hace una revisión viendo la calidad de los trabajos, viendo qué nivel de evidencia tienen, ¿no? Es una revisión sistemática. Y fue desde el año 2010 hasta en adelante, ¿no? Se hizo esta revisión y para encontrar qué medidas, qué recomendaciones de manejo se podía hacer para mejorar la sobrevida de los pacientes y también el pronóstico neurológico de los pacientes con TEC severo. Entonces, luego de haber hecho esta revisión, encontraron que la mayoría de trabajos tenían un nivel 3 de evidencia, ¿no? Y unos cuantos en un nivel 2. Entonces, posterior a esto, realizaron unos protocolos con algoritmos de manejo en el cual se aplicaban los hallazgos de estas guías, pero también está basado en el consenso de los expertos, ¿no? Dado que había muy pocos trabajos con evidencia de nivel 2 o nivel 1. Bueno, este es el algoritmo que se publicó en esta guía, en el cual vemos, bueno, hay diferentes vías de manejo. Empiezan con los manejos basales, hay una vía de herniación, el manejo de la herniación cuando se presenten signos de herniación en cualquier momento, desde el hospitalario hasta la UCI, y luego vienen las diferentes vías de manejo. Hay una vía guiada por la presión intracraneal, otra vía guiada por mantener la presión de perfusión cerebral, y finalmente una vía guiada por el dosaje del oxígeno, el monitoreo del oxígeno ya local a nivel cerebral. Entonces, bueno, la mayoría de estas recomendaciones se aplican a las unidades de cuidados intensivos. Sin embargo, luego de este protocolo se hicieron una serie de revisiones y publicaciones para poder aplicar estas guías a los diferentes ámbitos de trabajo. Y justamente después se sacó una publicación en la cual se hacen las recomendaciones de aplicación de estas guías para los servicios de emergencia. Entonces, son 6. La primera es no obtener rutinariamente una tomografía de control, a no ser que el paciente presente deterioro clínico, especialmente después de las 24 horas. Se recomienda la utilización del saline hipertónico al 3%, como ya se mencionó anteriormente en esta dosis, el uso de terapia anticonvulsivante para prevenir las convulsiones tempranas, no hiperventilar a los pacientes profilácticamente, preservar la normotermia y no se debe utilizar corticoides, ¿no? Bueno. Además, existen unos protocolos de manejo de lo que se pone énfasis en lo que es el manejo de la primera hora. La primera hora luego del trauma, ¿no? Y estos han sido realizados por la Sociedad de Cuidados Neurocríticos, ¿no? También fueron actualizados en el año 2019 a raíz de la publicación de las guías que mencioné. Entonces, estos protocolos son muy, muy útiles porque la idea es que haya un manejo estandarizado desde el prehospitalario, pasando por la emergencia hasta la unidad de cuidados intensivos, todo basado en evidencias y buscando que el manejo sea de manera, ¿cómo puedo decir? Que sea coordinado, ¿no? Desde el prehospitalario hasta la UCI, para que el pronóstico de nuestro paciente sea el mejor. Bueno, estos son los puntos que resalta la guía con respecto a el manejo en lo que se refiere al ámbito prehospitalario. Lo ideal es que el manejo que ya se ha mencionado de la evaluación inicial, evaluación primaria, estabilización, y la evaluación secundaria sea realizado desde el prehospitalario, no necesariamente cuando el paciente recién llega a la emergencia. Los puntos importantes en el manejo son, primeramente, la restricción de la motilidad espinal, como ya se ha mencionado, el ABCDE, obtener la historia clínica,
el examen neurológico dirigido, especialmente a la escala de coma de Glasgow y el examen pupilar, evitar la hiperventilación y de presentar signos de herniación, el manejo de la herniación. Entonces, como ya mencioné, se debe poner énfasis en la capacitación del personal paramédico y médico que realiza la atención prehospitalaria, de tal manera que el manejo según los estándares que ya han sido mencionados, bueno, sea desde el principio. Resaltar lo que es la inmovilización cervical con collar rígido, collarín rígido, cable espinado si no se puede con una inmovilización manual. Bueno, como ya se ha mencionado, la radiografía no excluye del todo, incluso una tomografía no excluye del todo una lesión cervical, sobre todo en el caso de TEC, de cuando ha habido un trauma severo y un TEC grave, ¿no? En cuanto a si es que el paciente presenta signos de herniación o signos de descerebración en el prehospitalario, se recomienda que se puede utilizar una terapia de hiperventilación leve, en referencia con un monitoreo de la presión de CO2 exhalado, y no debe, se debe mantener entre los límites entre 30 y 35, no bajar más, ¿no? Bueno, llegó el paciente a la emergencia, ¿no? Entonces, bueno, esta diapositiva es para recordar que nuestro paciente puede llegar así, ¿no? Referido, previa coordinación, inmovilizado, con todos los cuidados que debe haber en el prehospitalario, como quisiéramos que llegue un familiar nuestro, quizás, ¿no? a la emergencia. Pero también el paciente puede llegar así, con una historia no clara, no muy clara, de repente de un trauma menor o incluso sin historia de trauma traído por un familiar o por la madre, ¿no? Ya que existen casos de maltrato, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que se dé la evaluación del paciente con trauma, y en este caso estamos hablando del paciente con TEC, desde el triaje, para no perder el tiempo, digamos, ¿no? O sea, no retrasar o no perder valiosos minutos de esa hora de oro que vamos a tratar de manejar el paciente rápidamente. Entonces, en el triaje se debe realizar la evaluación inicial. Quizás ahí ya se note a pesar de la historia clínica, quizás ya se note una apariencia alterada, el niño no despierta fácilmente, quizás esté pálido, la respiración no sea normal, tenga una respiración dificultosa. Entonces ya en este momento la persona que está en triaje, que puede ser la enfermera o el médico, dependiendo de la persona que haga el triaje en el hospital, ¿no? Se va a dar cuenta que este paciente, a pesar que viene por un trauma leve, va a tener de repente si tiene un TEC grave o otro tipo de trauma, ¿no? Entonces va a ser una prioridad 1. Y en nuestro ticket de triaje, el paciente es evaluado cuando viene por trauma, por un accidente de tránsito, por una caída, es evaluado por todas las especialidades, ¿no? Incluyendo el pediatra de emergencia. Pasa de frente a trauma shock, prioridad 1. Bueno, este esquema resume todas las medidas, evaluaciones y el manejo que tenemos que tener con el paciente, idealmente durante la primera hora del trauma cráneoencefálico grave, ¿no? Vamos a ir detallando cada uno. Primeramente debemos continuar con el manejo del prehospitalario, la resucitación y estabilización, como ya se ha mencionado en la charla anterior, la evaluación neurológica post-resucitación, ¿no? Y obtener una tomografía. Y luego ya vienen las demás medidas que vamos a ver. En cuanto a la resucitación y estabilización, bueno, serán, como ya se ha mencionado, según las guías PALS y ATLS. De haber un sangrado evidente, se hará un control de hemorragia. Ya, bueno, esto ya no lo vamos a repetir, solo mencionar que a la hora de sacar los análisis de sangre, a la hora de acceder a los accesos endovenosos o intraóseos, según corresponda, debemos sacar las muestras para exámenes de laboratorio, incluyendo pruebas cruzadas, grupo sanguíneo, ¿no? Esto va a ser importante. Valorar el estado hemodinámico. La cabecera debe estar a 30 grados, ¿no? Y se procederá a colocar una sonda nasogástrica, sonda orogástrica, sonda orogástrica si se sospecha un trauma de una fractura de base de cráneo o un trauma facial, colocación de sonda vesical, ¿no? Y el examen, como ya mencionamos, con resucitación. En cuanto a la vía aérea, bueno, esto ya ha sido bastante bien explicado. Aclara, bueno, que si el paciente presenta una escala de coma de Glasgow menor de 8, se debe proceder a intubarlo. En cuanto a la intubación, siempre, como ya se ha dicho, tener siempre un plan B, digamos, ¿no? En caso de que la intubación sea una intubación difícil, primero valorar si el paciente va a ser un caso de intubación difícil y tener un plan adecuado en caso de que se dé.
En cuanto a la intubación del paciente con politraumatismo, con TEC grave, debemos recordar que las maniobras de intubación pueden condicionar hipotensión, ¿no? Y también pueden condicionar incremento de la presión intracraneal, por lo cual debemos preparar al paciente para dicho procedimiento. Además de la preparación usual que se hace, se recomienda estabilizar hemodinámicamente al paciente, de ser necesario con bolos de cristaloides o incluso con vasopresores, ¿no? Y considera también el uso de los agentes osmóticos para disminuir un incremento de la presión intracraneal al momento de manipular la vía aérea. Esto ya se mencionó. En cuanto a la preintubación, hay que preoxigenar al paciente como en todo paciente que se va a intubar, pero recordemos evitar la hiperventilación para no disminuir mucho los niveles de CO2. En cuanto a la premedicación para pacientes con TEC grave, se debe utilizar lidocaína, ¿no? Para evitar el enfriamiento de la PIC. Además, en cuanto a qué agente utilizar, bueno, hay diversas recomendaciones. En las últimas guías que mencioné, se recomienda el uso de tomidato, ¿no? A esta dosis, y luego para realizar con rocuronio, o también podría utilizarse ketamina y para realizar con rocuronio. Luego vamos a comentar sobre la ketamina. También si el paciente, bueno, ya me dirán ustedes, pero doctor, yo no tengo ni tomidato ni ketamina, ¿qué hago? ¿No? Bueno, entonces, otros medicamentos que pueden utilizar son fentanilo, con midazolam, pero acá hay que recordar que el uso de midazolam ha sido puesto en segunda o tercera opción en las guías porque si el paciente no se encuentra bien hemodinámicamente va a producir hipotensión y esto va a condicionar una disminución del flujo sanguíneo cerebral. Entonces, si es que no tenemos otro medicamento y lo vamos a utilizar, debemos estabilizar bien hemodinámicamente primero a nuestro paciente. Bueno, ya se procede a la intubación como normalmente se hace. En cuanto a la respiración, recordar que la hiperventilación profiláctica, especialmente en las primeras 24 horas, se asocia con un incremento de la mortalidad por isquemia cerebral. Entonces, es muy importante mantener una presión de CO2 entre 35 y 40, de preferencia con un monitoreo del CO2 exhalado, para lo cual se debe mantener también unas frecuencias respiratorias de acuerdo a la edad. En cuanto a la circulación, recuerdan la formulita que vimos al principio de la presión de perfusión cerebral, es importante mantener una presión arterial media en niveles adecuados. Si tomamos en cuenta que la presión de perfusión cerebral es entre 40 y 50, entonces quizás una presión sistólica en el 5 percentil no sea suficiente, ¿no? No va a ser suficiente para mantener una presión de perfusión adecuada. Tenemos que mantener una presión arterial media aproximadamente, si tomamos en cuenta que la presión intracraneal elevada podría estar en 20 o en 25, porque en ese momento no lo sabemos, todavía no hay monitoreo de la PIC, ¿no? Lo recomendable es tener una presión arterial media en el paciente, mantenerla en el 50 percentil, es decir, entre 65 para lactantes, ¿no? Como lo pueden ver en las tablitas, y en 90, para ya niños grandes, adolescentes o adultos, ¿no? Para lo cual debemos tener a nuestro paciente bien hidratado, si es necesario usar vasopresores o bolos de solución fisiológica, como ya les he dicho, pero también evitar la sobrehidratación, porque la sobrehidratación podría condicionar edema cerebral, incremento del edema cerebral. En cuanto al examen neurológico, recordar que es muy bueno, se puede realizar el examen neurológico abreviado, pero también es muy importante realizar el examen de la escala de coma de Glasgow, ¿no? En el prehospitalario, al llegar a la emergencia, luego de la resucitación y antes de la sedación. El examen debe ser consignado tomando en cuenta no solamente la suma, sino los valores individuales de cada evaluación. Acá le ponen, bueno, de eyes en inglés, ¿no? Pero pues, si quieren le ponen ojo de ocular, ¿no? Apertura ocular, respuesta verbal, respuesta motor. Debe ser consignado así. Y siempre consignar el mejor puntaje. Recordar que una disminución de la escala de coma de Glasgow de 2 puntos indica una progresión en injuria secundaria y es un signo de gravedad, ¿no? Que debe llevarnos a tomar las medidas para disminuir la presión intracraneal que vamos a ver ahorita. También es importante el examen pupilar, sobre todo en cuanto a la reactividad, el tamaño, la forma y la simetría de la pupila. Recordar que el paciente debe ser, como ya se mencionó, totalmente expuesto para buscar lesiones adicionales, ¿no? Y el paciente siempre debe ser
movido en bloque, ¿no? Hasta no descartar lesiones de la columna, y luego volver a ser cubierto para evitar la hipotensión. En cuanto a obtener la historia clínica, es importante tomar en cuenta el mecanismo de lesión, cuándo ocurrió la lesión, ¿no? Si hubo pérdida de conciencia, si hubieron convulsiones, si hay amnesia, si hubo algún otro medicamento implicado, alguna droga implicada también, ¿no? Pero antes de nada. Volvemos a nuestro esquemita que resume el manejo en la primera hora. Ahora vamos a pasar a la segunda etapa, a la parte que está en celeste. ¿Qué otras medidas y qué consultas debemos hacer? Luego obtener la tomografía. Bueno, la tomografía es la neuroimagen recomendada para lo que se refiere al diagnóstico de lesiones intracraneales o de TEC grave. Es una herramienta confiable para detectar las hemorragias intracraneales. Puede haber diversas lesiones. Bueno, el hematoma epidural, en la literatura refieren que es un poco frecuente, pero en los estudios realizados en el Perú se ha encontrado una mayor frecuencia. Bueno, hay que destacar que el hematoma epidural en niños se presenta más que nada por ruptura del seno venoso, no tanto, puede presentarse también, pero en adultos es más frecuente por lesiones en la arteria meningia media. El hematoma subdural generalmente se presenta en casos de maltrato, en las series peruanas es menos frecuente. La contusión cerebral hemorrágica y con signo de gravedad, generalmente los pacientes tienen un mal pronóstico cuando hay una contusión cerebral amplia. Para casos de TEC grave, sí se recomienda, a diferencia de los TEC leves o moderados, sí se recomienda al momento de realizar la tomografía, realizar una tomografía de columna cervical, ya que hay mayor frecuencia de lesiones. En cuanto a la tomografía, hay que, bueno, básicamente lo que hay que hacer en la tomografía es localizar el tamaño de la hemorragia, si existe efecto de masa, si se mantienen patentes las cisternas y la ventana ósea, ¿no? Esta es la clasificación tomográfica de Marshall, que seguramente ustedes ya la conocen. Bueno, aquí tenemos ejemplos de lesiones, ¿no? Un hematoma epidural, hematoma subdural. No, perdón, este es el hematoma subdural, aquí está. Acá hay bastante edema, estamos viendo que los ventrículos, las cisternas están muy diferentes a las de acá. Casi no se ven, están chiquititas. Y esta es una contusión cerebral. Bueno, entonces vamos a consultar con el neurocirujano. Según las recomendaciones de la guía, refiere que todo niño con TEC moderado o grave debe tener evaluación por el neurocirujano y ser transferido lo antes posible a un centro donde se cuente con este especialista, ¿no? Esto ha demostrado que mejora el pronóstico del paciente, ¿no? Bueno, lamentablemente, pues no en todos los hospitales de nuestro país contamos con neurocirujano a las 24 horas, pero gracias a la tecnología y gracias quizás también en parte la pandemia, en muchos de nuestros hospitales existen centros de teleconsulta, ¿no? Por ejemplo, tengo entendido que en muchos hospitales de tercer nivel se cuenta con un servicio de teleconsulta, ¿no? En el cual se puede realizar la consulta, incluso luego de poco tiempo de haber ocurrido el trauma, se puede, antes de realizar la referencia del paciente, mientras se está haciendo las coordinaciones, ¿no? Se puede realizar una teleconsulta con el neurocirujano. En nuestro hospital se puede coordinar para realizar teleconsultas en las 24 horas, ¿no? Aquí tenemos al doctor Chapilliquén, que trabaja con nosotros en el Hospital de Emergencias Pediátricas, realizando justamente una teleconsulta por un caso de enfermedad. Bueno, las indicaciones generales de cirugía, hay indicaciones tomográficas, ¿no? Pero básicamente lo más importante aquí es la parte clínica, ¿no? Es cuando hay un deterioro del paciente, el paciente tiene una escala de liderazgo menor de 8, hay signos clínicos de herniación, o efecto de masa en fosa posterior, una fractura deprimida. Ahora, como mencionamos al inicio de la charla, se realizó ese algoritmo, ¿no? En ese algoritmo hay una parte que es lo que se refiere a tratar la herniación, ¿no? Puede darse que en el servicio de emergencia o en el hospital el paciente presente signos de herniación, como pupilas dilatadas, no reactivas, anisocoria, postura en extensión o caída de la escala de coma de Glasgow, ¿no? Esto es lo que llamamos también la triada de Cushing. Entonces, el paciente va a requerir un tratamiento de emergencia, ¿no? De la extensión. Lo ideal es que todo paciente con una escala de coma de Glasgow menor de 8 tenga un monitoreo de la presión intracraneal. Esto generalmente, por lo menos en nuestro hospital, ya se hace en la UCI, no lo hacemos en emergencia. Sería bueno compartir experiencias de los otros hospitales.
También lo ideal es que el paciente tenga un monitoreo de electroencefalograma. Bueno, el tratamiento de la herniación, del incremento de la presión, incremento de la herniación o incremento de la fatiga en la emergencia tiene estos puntos. Primeramente, se procede a hiperventilar al paciente en una hiperventilación leve, que manteniendo la CO2 entre 30 y 35. ¿No? El CO2 se debe subir a 1 y proceder a indicar al paciente agentes osmóticos, como el manitol a esta dosis de 0,5 a 1 gramo, ¿no? Y el hipertónico cloruro de sodio al 3%, de 2 a 5 mililitros por kilo, pasarlo en 10 a 20 minutos. ¿No? También, bueno, si el paciente tiene un sistema de derivación, se avería el sistema y hay que optimizar las otras medidas de disminución de la injuria secundaria, como, por ejemplo, mejorar el estado hemodinámico del paciente, mejorar la anestesia y sedación, disminuir la temperatura si el paciente está con fiebre. Bueno, la pregunta es si el cloruro hipertónico se puede administrar por vía periférica o por vía central. Bueno, en los textos figura que, por ejemplo, en el traquetomo dice que el cloruro se debe al 3%, o toda solución hipertónica debe hacerse por vía central. Sin embargo, hay algunos trabajos, como este trabajo que está aquí, realizado en lugares, en países donde hay recursos limitados, en los cuales se ha tenido que, por necesidad, utilizar el hipertónico por vía periférica, ¿no? Y se ha visto que la incidencia de complicaciones o de efectos adversos locales ha sido muy baja o nula. Por ejemplo, este trabajo que se realizó en Pakistán, con 100 casos no tuvieron ningún problema. También hay trabajos realizados en adultos, en el prehospitalario, sobre todo con pacientes que presentaban signos de herniación, en el cual se ha procedido a infundir el cloruro de sodio incluso al 7%, para tratar de emergencia la herniación, y se ha visto que no ha habido tampoco reporte de efectos adversos, ¿no? Así que se podría utilizar en un caso de emergencia. En cuanto a la pseudoanalgesia, se recomienda que sea intermitente, ¿no? Un opioide que se puede utilizar, por ejemplo, de efecto corto, es el fentanilo. También recomienda la dexmedetomidina, el midazolam y también la ketamina. Bueno, tradicionalmente la ketamina no se recomendaba en casos de TEC, ¿no? Pero ha habido algunos estudios, por ejemplo este trabajo del 2009, en el cual utilizaban ketamina para sedar pacientes con aumento de la presión intracraneal. Sin embargo, en las guías últimas todavía no lo recomiendan, todavía no lo han incluido como una recomendación, digamos, como primera recomendación. Se recomienda interrumpir periódicamente o diariamente la sedación para acceder al estado neurológico. No olvidar también que se debe corregir la coagulopatía, según corresponda, con infusión de plasma fresco congelado de plaquetas. Corregir la anemia, debe tener un valor mínimo de 7 el paciente, idealmente 10 si va a entrar a sala de operaciones. La profilaxis anticonvulsivante, que ya mencionamos, ya que son muy frecuentes las convulsiones tempranas en niños. Se recomienda fenitoína o levetiracetam, ¿no? Fenitoína a dosis de carga. No utilizar corticoides, prevenir la hipertermia, mejor dicho, y no se recomienda la hipotermia profiláctica. Es una terapia ya de segunda línea. Bueno, este es el resumen de resúmenes de todas las medidas que tenemos que tomar durante la primera hora del manejo del paciente con TEC grave. Cabe resaltar que para poder lograr esto en una hora se necesita de trabajo en equipo, ¿no? No solamente de los médicos, sino también del personal de enfermería, personal de laboratorio, el jefe de guardia, el personal de tomografía, de tal manera que se logre la meta de que nuestro paciente se estabilice lo más pronto posible para disminuir la injuria secundaria. Muchas gracias, agradezco la oportunidad. Y eso sería todo. Doctora, muchísimas gracias por su excelente presentación. Nos ha brindado información valiosísima respecto al manejo del paciente con traumatismo encefalocraniano grave, reafirmando que debemos gestionar de forma eficiente la primera hora de atención en base a la evaluación primaria, ¿no? El ABCDE, asegurando una vía aérea
a través de, usando la secuencia rápida de intubación, siempre teniendo en cuenta la estabilización de la columna cervical y además optimizar el estado del paciente. También nos ha hecho de alguna forma enfatizar el objetivo del CO2, mantenerlo en 35 o 40 milímetros de mercurio y usando, lógico está, un capnógrafo. Tener accesos venosos, al menos 2, y lograr mantener la presión arterial por encima del percentil 5. Y si el paciente está hipotenso, usar pues isotónicos y si fuese necesario vasopresores, además de mantener una hemoglobina, lo ideal en 10, ¿no? Y en la parte neurológica, la evaluación permanente de estos signos de hipertensión endocraniana que se pueden presentar en cualquier momento y si es necesario, pues empezar ya el tratamiento con solución hipertónica. Y no deberíamos olvidar también la parte de la normoglicemia y nuestra profilaxis anticonvulsivante. En cuanto a exposición, también nos ha hecho recordar que es importantísimo mantener al paciente en temperatura normal. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por su presentación. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Sandra. Comencemos con la pregunta. ¿Cuál es la recomendación de hidratación de mantenimiento luego de la primera hora en un paciente con TEC grave? Bueno, luego de la primera hora se recomienda líquidos de mantenimiento usuales, ¿no? Evitar la sobrehidratación, ¿no? En algunos guías recomiendan, por ejemplo, 4 mililitros por kilo, o si no, sacar, bueno, los líquidos de mantenimiento como usualmente se obtiene la fórmula, ¿no? Evitar sobre todo la sobrehidratación. Perfecto, muchas gracias. Doctora Raquel, una segunda pregunta. ¿Podría decirnos respecto al uso de manitol y solución hipertónica al simultáneo? ¿Está recomendado o solo deberíamos usar la solución hipertónica? Bueno, generalmente el manitol lo utilizamos cuando el paciente está hemodinámicamente estable y bien hidratado, porque el manitol nos va a producir una gran diuresis, ¿no? Y si el paciente se encuentra hemodinámicamente inestable, preferimos usar la solución hipertónica, ¿no? Si se pueden utilizar simultáneamente, la verdad que no he encontrado en la literatura. Más bien, sí hay casos en los cuales se pueden utilizar, digamos, secuencialmente, ¿no? O sea, primero se utiliza uno y si no hay resultados adecuados, se utiliza el otro, ¿no? Como ya se ha mencionado, en cuanto a los estudios que hemos podido revisar, todavía no se encuentra la evidencia de que uno u otro pueda ser con mayor evidencia de tener un efecto adecuado, ¿no? De repente la doctora María Cristina tiene algún comentario que hacer. Bueno, no, igual, ¿no? Si el paciente es inestable, la preferencia del uso del cloruro hipertónico es precisamente que no se relaciona a diuresis osmótica. Por lo tanto, no va a empeorar la hipovolemia y no va a empeorar la hipotensión y no va a deteriorarse la perfusión cerebral, ¿no? Entonces, de preferencia usamos el cloruro de sodio por esto, ¿no? Porque la diuresis osmótica puede alterar la perfusión cerebral. Y no se recomienda el uso en simultáneo, no vamos con manitol o vamos con hipertónico. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Acá tenemos una pregunta para la doctora Luque con respecto al paciente politraumatizado. Se mencionó con respecto a la reanimación circulatoria en shock hemorrágico, la hipotensión permisiva. Entonces, permisiva, ¿en qué caso se debería aplicar esto y por cuánto tiempo? No, en pediatría no se recomienda la hipotensión permisiva. Algunos autores hablan de hipotensión permisiva porque el manejo del shock hipovolémico es volumen, ¿no? Entonces uno pasa rápidamente volumen, cloruro de sodio, 3
3 bolos, se dice que para que uno recupere el volumen sanguíneo perdido debe pasar el triple de volumen en cloruro de sodio. Entonces, si yo le paso 60 mililitros de cloruro de sodio, estoy recuperando 20 mililitros de sangre perdida por kilo de peso. Y al generar esta reposición rápida, yo puedo alterar la coagulación en el sentido de que, como aumento la presión sanguínea, puedo alterar la formación de los coágulos, ¿no?, que controlan las hemorragias. Basado en esto, algunos consideran que se puede mantener una hipotensión permisiva para facilitar la formación de los coágulos a nivel de las hemorragias. Pero para pediatría, como ya hemos repetido y como la doctora acaba de explicar, los traumatismos craneoencefálicos son una causa importante, la primera causa de mortalidad. Y en pediatría nosotros no podemos permitirnos tener hipotensiones permisivas porque se estaría dañando principalmente el cerebro y el sistema neurológico. Entonces, no es una indicación o una conducta que en pediatría nosotros hayamos optado o que se recomiende, ¿no? No se permite. Muchas gracias. Doctora Raquel, una pregunta. Preguntan sobre la pseudoanalgesia de un paciente intubado por TEC. ¿Cuál sería la indicación o la medicación indicada para este caso? En la bibliografía he encontrado que menciona la dexmedetomidina, el fentanilo, ¿no? También se puede utilizar el midazolam si el paciente se encuentra hemodinámicamente estable, ¿no? Pero el problema con el midazolam es que a veces, bueno, si el paciente no está con una buena perfusión, pues puede haber hipotensión, ¿no? Y si no, también se puede utilizar ketamina en bolos. Se ha visto que no hay problema de utilizar ketamina cuando el paciente se encuentra sedado, por ejemplo, con analgesia con fentanilo, ¿no? O sea, simultáneamente, por ejemplo, fentanilo con ketamina. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora. Tenemos otras preguntas para la doctora Luque con respecto al uso de torniquetes en los pacientes politraumatizados y qué utilidad tiene el POCUS en la actualidad, ¿no? Bueno, para el control de las hemorragias externas, como hemos dicho, uno va trepando progresivamente, ¿no? Primero es la compresión externa, luego es la compresión de un acceso cercano al área de sangrado. Y si como en estas dos maniobras no se logra controlar una hemorragia externa masiva, uno puede aplicar un torniquete, ¿no? El torniquete se debe usar el menor tiempo posible. No se recomienda usar más de 120 minutos seguidos. Y mientras se usa, uno siempre debe hacer una evaluación de la porción distal del torniquete, ¿no? Pero en términos, lo que se recomienda como máximo son 120 minutos. Ahora, estando en un medio hospitalario, probablemente esto va a ser una maniobra de menor tiempo, no corta, hasta que logramos tener un cirujano para la solución inmediata y definitiva del sangrado. Muchas gracias, doctora María Cristina. Doctora Vega, nos hacen una pregunta. Dice, ¿se recomienda intubar en el prehospitalario al paciente con TEC grave? ¿Hay evidencia de mejores resultados? Sí se recomienda intubar al paciente con TEC grave, ¿no? En el prehospitalario, poner énfasis las guías en esto, que disminuye la mortalidad, ¿no? El manejo del ABCDE, tanto en la estabilización como en la evaluación del paciente, debe ser desde el prehospitalario, ¿no? Entonces, ahí está el reto de mejorar la capacitación de todo el personal que atiende a los pacientes en el prehospitalario, ¿no? Claro, recordarte que hay una alta mortalidad, ¿no? En el transporte incluso del paciente, ¿no? El mayor porcentaje de mortalidad de la gente, pero también es importante estabilizar al paciente lo mejor posible para que en el traslado no suceda eventos adversos o en todo caso un incremento de muerte, ¿no? Muchas gracias, doctora Raquel. Doctora Luque,
Ahora que últimamente se está hablando de la ecografía, el uso en pediatría de urgencias, con respecto al focus, ¿qué utilidad tiene en un paciente politraumatizado? ¿Sería algún protocolo? Perdóname, no escuché bien tu pregunta. Te escuché entrecortado. Doctora Napo. Se mencionaba acerca del focus, el uso del focus, la ecografía, la ecografía en el paciente politraumatizado. El ECOFAS es una ayuda rápida en una emergencia, ¿no? No todas las emergencias tenemos, las emergencias pediátricas, ¿no? Todas las emergencias pediátricas, yo creo que muy pocas deben tener a su disposición el ECOFAS. Esta te permite evaluar rápidamente 4 cuadrantes abdominales, ¿no? Los superiores derechos, izquierdos, la región cifoidea, eso te permite ver neumotórax, te permite ver taponamiento cardíaco, y la región púbica. Solamente se recomienda el ECOFAS en pacientes inestables, ¿correcto? Cuando yo tengo sospecha de que existe una patología, ya sea torácica o abdominal, que esté descompensando al paciente y que va a permitirme hacer un diagnóstico rápido y una intervención quirúrgica temprana. Entonces, si yo tendría un ECOFAS, podría diagnosticar un líquido peritoneal y podría ingresar al paciente rápidamente a cirugía sin necesidad de tener una tomografía de abdomen, que probablemente va a necesitar un poco más de tiempo. Sin embargo, en pacientes estables no se recomienda el ECOFAS de rutina. Ya no forma parte de la lista que yo debo tomar en cuenta para el manejo de un paciente politraumatizado estable. Porque se ha evidenciado que en pacientes estables el ECOFAS solo tiene una sensibilidad del 66%. Entonces su utilidad en pacientes estables es limitada. Pero si tengo un paciente inestable, sí es una medida que puede acortar los tiempos de acción y me puede permitir un ingreso a sala de operaciones muchísimo más rápido que con otros métodos diagnósticos. Muchas gracias, doctora María Cristina. Doctora Raquel Vega, tengo una pregunta para usted. En TEC severo, ¿cuáles son las medidas o el procedimiento más apropiado de manejo en el primer nivel de atención hasta que el niño pueda ser trasladado a un hospital o servicio de salud apropiado? Claro, yo pienso que el manejo debe ser, justamente las guías recalcan esto, que el manejo debe ser similar desde el prehospitalario hasta la UCI, ¿no? O sea, se debe iniciar también de la misma manera con el manejo del ABCD, ¿no? De la estabilización de la vía aérea de la mejor forma posible, ¿no? Manteniendo la inmovilización de la columna cervical, ¿no? La respiración, como se ha mencionado, y el manejo colocarle las 2 vías grandes, de preferencia en los brazos, proceder a la estabilización hemodinámica con cloruro de sodio, ¿no? Y continuar con el examen neurológico de Glasgow y la exploración completa de eso. Debemos continuar, el manejo debe ser similar, ¿no? En el primer nivel de atención, en el prehospitalario o en el hospital. Claro, lógicamente, por eso es que mencionaba yo, por ejemplo, cuando se refiere a la intubación, si no contamos con un anestesiólogo y no tenemos la capacitación adecuada, de repente no vamos a poder hacer una intubación difícil quizás, ¿no? Entonces podemos recurrir a otras medidas, como por ejemplo el uso de una máscara laringea, ¿no? O ver la manera de estabilizar al paciente antes de transferir lo más posible, ¿no? Dentro de la medida de las posibilidades del centro, ¿no? Y sí es cierto que el paciente debe ser referido lo más pronto posible, ¿no? De la mejor forma posible, ¿no? Así es, doctora. Para eso es que realmente necesitamos capacitarnos en forma constante Sí. y siempre revisar, por ejemplo, en un hospital o un centro de menor atención, asegurarnos de que tenemos lo básico, un bolsa mascarilla, quizá un laringoscopio, los que tenemos,
o collarines para ayudar a estabilizar al paciente, ¿no? La mejor forma de transferirlo al paciente es de verdad hacerlo en el mejor estado y en la mejor estabilización, porque puede morir en el trayecto del paciente, ¿no? Así es, muchas gracias. Ahora, yo quisiera ahí opinar al respecto y es importante recordar que si uno está en un centro que no cuenta con toda la capacidad resolutiva y con todo el apoyo de equipo y de personal, y tiene que decidir una intubación, recordemos que la correcta ventilación con bolsa y máscara puede asegurar una oxigenación mientras yo traslado al paciente. Y que además existen aditamentos supraglóticos, o sea, no necesariamente un tubo, sino yo puedo colocar quizás una máscara laringia para mantener la ventilación, la oxigenación, mientras pueda llevarlo a un centro de mayor resolución. Porque el intentar intubar con la secuencia rápida de intubación que se solicita, que se recomienda, y fallar la intubación, al final puede ser más perjudicial que quizás esperar un momento y tener un equipo y personal más capacitado para el procedimiento, ¿no? Así es, doctora, usted está en todo lo cierto. Lo más seguro, si no estamos capacitados o no tenemos el recurso para realizar una secuencia de intubación rápida, lo más seguro es mantener al paciente con ventilación de presión positiva a través de bolsa máscara, ¿no? Muchas gracias. Bueno, hemos terminado las preguntas. Sandra. Sí, bueno, quería agradecer nuevamente a la doctora Luque, a la doctora Vega por haber aceptado nuestra invitación, por haber dedicado su tiempo en estas excelentes ponencias, para cada vez nosotros ir capacitándonos y de esta manera, como se ha mencionado, mejorar la atención de nuestros pacientes en el servicio de urgencias, ¿no? Entonces, que la vamos acá. A su vez, también quería transmitirles el saludo de parte de APEU a los equipos de emergencia pediátrica de sus respectivos hospitales, el Hospital Nacional Cayetano Heredia, el Hospital de Emergencias Pediátricas. Estamos muy agradecidos por todo esto